Usualmente, pues aquí hemos hablado de la reforma a la salud, que evidentemente ha sido un escenario de discusión muy importante, pero la reforma pensional y las pensiones, para quienes nos ven, también tiene que ver con esa ley 100 de 1993. Recordemos que la ley 100 de 1993 no solo es la salud, también son las pensiones, también son los riesgos laborales, que eso es otro negocio que está allí, y los servicios complementarios. Entonces los invito a leer mi columna que voy a comentar en este momento en la revista de la Corporación Latinoamericana Sur, llamada La Reforma Pensional en Colombia, que tiene que ver con ese proyecto de ley que está en trámite en este momento en el Congreso de la República. Vamos a dar un contexto. Este proyecto de ley fue presentado en la Comisión Séptima del Senado de la República, ya pasó discusión en la plenaria del Senado y ahora hace tránsito e ingresó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Qué tenemos que plantear sobre esto? Lo primero es que cuando se da esa ola, esa década del neoliberalismo en 1990, en la reforma a la Ley 100, el interés de las élites económicas y los sectores empresariales no era realmente la salud. Lo que realmente se copió del modelo chileno de Pinochet fue el sistema pensional, porque era más conveniente para ciertos sectores empresariales acumular los ahorros de los trabajadores para poder hacer negocios e inversiones de portafolios desconocidos por todo el mundo y poder manejar esa plata para ellos. El sistema pensional es mejor negocio, por decirlo así, porque en salud el temor en ese momento era que un paciente podía salir muy costoso, entonces se podían reducir las ganancias. Entonces lo primero que hay que decir es que la promesa de estos 30 años que hicieron en la Ley 100 en ese momento, presidente César Gaviria, ponente Álvaro Uribe Vélez, estamos hablando de los mismos que hoy se oponen al proyecto reformista de Colombia, la promesa era que tenía que haber pensión universal. Pues esa promesa no fue verdad. 30 años después, el sistema pensional en Colombia solo cubre al 40% de la población económicamente activa, es decir, solo logra pensionar al 40% de los trabajadores y trabajadoras. Con la Ley 100 lo que pretendían era que el ahorro, o lo que pretendieron e hicieron, es que el ahorro de los trabajadores, que son recursos para fiscales y públicos, son recursos que son públicos de los trabajadores, fuera manejado por los fondos privados de pensiones, y construyeron algo que se llama el régimen de ahorro individual, que se llama RAIS. En ese sentido, la mayoría de los trabajadores hoy, más del 72%, están en los fondos privados de pensiones. El resto de trabajadores y trabajadoras están en colpensiones y en unos regímenes especiales del magisterio y otros regímenes especiales que hay en Colombia. Es muy interesante esto porque quien más pensiona es Colpensiones. Los fondos privados de pensiones, para pensionar a alguien, la pensión se da alrededor del 30% del monto del salario del trabajador. Colpensiones lo hace sobre el 70%. Ambos son montos muy bajos, pero es mucho menor el de los fondos privados de pensiones que tienen al 72% de los trabajadores afiliados. Todo esto es lo que crea la Ley 100. Además, la mayoría de pensiones de Colpensiones se da por menos de 2 salarios mínimos, pero los fondos privados de pensiones pensionan por menos de 1 salario mínimo. En ese sentido, lo que queremos decir es que lo que ocurrió es que se indujo a través de la ley el favorecimiento para que se afiliaran los trabajadores a los fondos privados cuando tenían menos beneficios con los fondos privados y más beneficios con Colpensiones. Generaron unos mecanismos de engaños. Empezaron a decirle a los trabajadores y a la gente en Colombia que Colpensiones se iba a quebrar, entonces que se pasaran a los fondos privados. Empezaron a generar narrativas falsas, como siempre y como actualmente pasa en Colombia, y terminaron con la mayoría de los trabajadores allí, amasando una fortuna, Pablo,
te voy a decir, estamos hablando de que los fondos privados de pensiones acumulan en este momento 420 billones de pesos. Aquí estamos hablando con B grande. Billones de pesos de los ahorros de los trabajadores en estas 3 décadas. Lo decía muy bien Salomón Kalmanovich, uno de los economistas más reconocidos del país. Los fondos privados de pensiones y cesantías constituyen uno de los mejores negocios del mundo. Mensualmente, sentados, gente que está sentada, sin hacer parte de la fuerza productiva de este país, sin trabajar, les llueven 3 billones de pesos de utilidades, sentados, solo teniendo el ahorro de 420 billones de los trabajadores del país. Son dueños de una vaca lechera de ubre portentosa, dice Kalmanovich. No informan de los portafolios en los que tienen invertidos los ahorros. No consultan a sus clientes si quieren escoger inversiones de alto, mediano o bajo riesgo. Les abonan los intereses más bajos posibles. Este es otro mecanismo del neoliberalismo para generar extracción de rentas públicas, donde hay un montón de intermediarios sentados recibiendo miles de millones de pesos, mientras los trabajadores van, hacen su trabajo, llegan a su edad de pensión y no se pensionan cuando ya hicieron los aportes. Entonces, ¿qué ocurrió? En la medida que los trabajadores se fueron pasando para los fondos privados, a partir de todos estos engaños, Colpensiones entra en un déficit. Y ese déficit lo tiene que cubrir el presupuesto general de la nación, es decir, otra vez los colombianos con nuestros impuestos. El déficit de Colpensiones para el año 2024 es de 24 billones de pesos que ponemos los colombianos para cubrir el déficit de Colpensiones. ¿Y quiénes generaron el déficit de Colpensiones? Los fondos privados. Porque si los trabajadores estuviéramos cotizando en Colpensiones, se cumple el principio de la solidaridad social, de la seguridad social, que es el principio de solidaridad, donde quienes estamos trabajando en edad activa de trabajo, hacemos los aportes al fondo de Colpensiones y financiamos la pensión de quienes están en retiro. Eso es lo que se llama en los sistemas de seguridad social la solidaridad intergeneracional. En los fondos privados no existe esa solidaridad intergeneracional porque efectivamente, entre otras cosas, debo decirles, los fondos privados no pensionan, solamente en general lo que entregan son saldos de ahorros individuales. En la historia solamente han pensionado un poco más de 500,000 trabajadores, 156,000. De resto son saldos, a más de 500,000 les entregan, son saldos muy inferiores por los montos que las personas se pensionarían en Colpensiones, pero además los colombianos tenemos que subvencionar esos 24 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que contiene la reforma pensional que presentó el gobierno nacional en el Congreso de la República? Es crear un sistema de pilares en el sistema pensional. ¿Qué es este sistema de pilares? Vamos a tener varios pilares. Hay un primer pilar donde los trabajadores que ganen, en la propuesta inicial era 4 salarios mínimos, pero por la presión de los fondos privados de pensiones sobre el Congreso de la República, entendamos que en el Congreso de la República están representados los intereses de la sociedad civil. Y los intereses de la sociedad civil también, allá apuntan los gremios económicos para defender sus intereses. Hay un sector del Congreso de la República que defiende los intereses de los fondos privados de pensiones y tensionan la correlación de fuerzas. Y en esa tensión de la correlación de fuerzas, bajaron de 4 salarios mínimos a 2.3. ¿Y esto qué significa? Que los trabajadores cotizarían, de acuerdo a esta reforma, de manera obligatoria. Los que ganen 2.3 salarios mínimos de manera obligatoria en Colpensiones, todos los trabajadores de Colombia. Y de ahí para arriba, los que ganen después de 2.3 salarios mínimos, el excedente tendrían que cotizarlo a los fondos privados de pensiones. Este es un primer pilar. El otro pilar es que los fondos privados de pensiones quedan también para los trabajadores o las personas que quieren hacer un ahorro excedente individual, aparte de la otra pensión que estarían cotizando. Hay otro pilar, que es un pilar que se llama semicontributivo,
que son personas entre 60 y 65 años que no cumplen los requisitos de cotización, pero entonces se haría como una adición por parte del presupuesto general de la nación para que tuvieran un beneficio económico porque no cumplieron los requisitos, pero trabajaron en el mundo del trabajo colombiano. Y hay otro pilar que es lo que se denomina como el bono pensional, es decir, nosotros tenemos en Colombia 3 millones de viejos y viejas que aportaron al país, que trabajaron en la informalidad y que no se pueden pensionar hoy, pues porque efectivamente los colombianos no podemos dirigir los 24 billones de pesos que deberían dirigirse a ese bono pensional, a esos viejos y viejas vulnerables que trabajaron también por nuestro país, muchas de ellas mujeres que contribuyeron con el cuidado de niñas y niñas, con la educación de jóvenes, de adolescentes que no tienen pensión. Si se liberan los 24 billones de pesos que hoy los colombianos subvencionamos a Colpensiones para disminuir el impacto de todo lo que han hecho los fondos privados de pensiones que se quedan con la plata, esos recursos se liberan para generar un bono pensional para estas poblaciones vulnerables. Eso es un principio de los estados de bienestar, el principio de solidaridad con el vulnerable, personas con condición de discapacidad, personas, viejos y viejas que, insisto, muchos de ellos, sobre todo mujeres, trabajaron en el cuidado. Y el cuidado es uno de los elementos más centrales de la economía. Por supuesto que cuando cuidas un niño o una niña, eso es un trabajo. El 20% del PIB de este país lo aportamos mayoritariamente mujeres y hombres, siendo mayoritariamente mujeres que nos dedicamos al cuidado. Eso es lo que se denomina la economía del cuidado. Hay una situación aquí. Evidentemente la oposición ha salido a mentir. La oposición ha dicho que vamos a estatizar los recursos. Oiga, se puede estatizar como si los recursos de los fondos privados de pensiones fueran de ellos. No son de ellos, señores representantes y voceros de los fondos privados de pensiones. Esa plata no es de ustedes, la han utilizado de cualquier manera. Esa plata es del pueblo trabajador, que tendría que tener un derecho de la pensión que ellos no han garantizado. Entonces, pues ahí han dicho que han estatizado, muy parecido a lo de salud, que el gobierno se quiere quedar con la plata de los trabajadores. Por favor, los impuestos que pagamos los colombianos para ser parte del presupuesto general de la nación son recursos que los colombianos aportamos con mucho gusto, pero para que haya justicia social en Colombia, pero no para el negocio de minorías parasitarias que sentadas sin hacer nada reciben y perciben billones de pesos de utilidades multimillonarias a costa de los derechos fundamentales de los pensionados, de los viejos y las viejas y los trabajadores en Colombia. Entonces, en ese sentido, eso, como siempre, son las falacias de la oposición, con una discusión bastante precaria, pobre de ideas y además fundamentada en mentiras. Estamos ante el mismo escenario de la reforma a la salud y de la discusión pública en Colombia. Ahora bien, hay un problema que tiene esta reforma, que a nuestro juicio tienen razón quienes hacen esta crítica y creemos que el gobierno debe escuchar y el Congreso en la Cámara de Representantes tiene la posibilidad de corregir este problema. Cuando hablamos de ese pilar donde los que cotizamos, los que trabajamos, pagamos 2.13 salarios mínimos sobre Colpensiones, y de ahí para adelante a los fondos privados de pensiones, el 75% de todos los trabajadores del país se van a ver beneficiados. Les va a ir mucho mejor cotizando porque la mayoría de trabajadores pues ganan alrededor de 2.3 salarios mínimos en Colombia o menos. El problema es para la clase media, es para quienes ganan más de 2.3 salarios mínimos y hoy estamos afiliados a Colpensiones, por ejemplo, en mi caso. Porque si a ti te obligan a que después de 2.3 salarios mínimos tienes que cotizar a los fondos privados, se te disminuye la pensión. Se te disminuye. Hay diferencias hasta $1.000.000 de pesos para quienes ganan más de 4 salarios mínimos. Hay, por ejemplo, los profesores universitarios verían muy menguada su pensión al obligárseles a cotizar a los fondos privados de pensiones. Este punto afectaría, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho algunos de las personas del Centro de Pensamiento de Corporación Sur, economistas, más o menos a 1.3 millones de trabajadores y trabajadoras que constituye lo que llamamos la clase media, profesores, maestros, jueces, médicos, consultores, es decir,
el conjunto mayoritario de los trabajadores del país se ve fortalecido por la reforma pensional. La reforma es progresiva, la reforma también se reivindica con las clases populares y vulnerables, es decir, en general la reforma es positiva. El problema es este con 1.3 millones de trabajadores y trabajadoras de la clase media. ¿Cuál es la propuesta? Señores del Congreso de la República y de la Cámara de Representantes, los invito a que representen a los trabajadores. La mayoría de ustedes y de sus familias son de trabajadores, no de los intereses minoritarios de estas organizaciones extractoras de rentas públicas. Que se permita que después de 2.3 salarios mínimos no sea obligatorio, sino opcional, que el trabajador deba cotizar en los fondos privados de pensiones. Creemos que la reforma va en el sentido correcto, es mayoritariamente positiva. Si se adiciona y se corrige eso, haremos justicia social, tanto con las clases populares como con las clases medias, de las cuales depende la fuerza productiva de un país. La fuerza productiva de una nación no depende de unas minorías parasitarias que están amasando billones de pesos sin aportar valor agregado, sin aportar trabajo, fuerza de trabajo en la sociedad. La sociedad se sostiene, el país se sostiene por esa fuerza trabajadora de la clase media que produce el conocimiento, que produce también el pensamiento, como en el caso de las universidades, y también por esa fuerza trabajadora de las clases populares en Colombia. Ese es el interés público y mayoritario que tendría que representar un Congreso de la República como representante del pueblo colombiano. Entonces dejamos ahí esa propuesta para avanzar en esa reforma pensional que esperamos pueda ser escuchada por los congresistas de la República, y dejamos nuestra columna para la lectura, examen, discusión y debate por cada uno de los ciudadanos y las personas que nos ven en Palabras Mayores. Gracias. Recuérdale, por favor, Carolina, a las personas dónde pueden leer tus columnas. Entonces ustedes pueden entrar a Google y ponen Revista Sur, Carolina Corcho, y ahí van a salir todas mis columnas, todas. La anterior fue sobre el régimen político de la corrupción, ahorita estamos trabajando en reforma pensional, y para la próxima semana vamos a trabajar sobre el FOMAC, sobre esta crisis del magisterio con el sistema de salud. Ahí creemos que si hay que hacer correcciones hay que hacerlas, si se cometieron errores hay que reconocerlos, pero que no venga aquí a decir la oposición que es que eso del FOMAT es lo mismo que la reforma a la salud, para confundir, para decir entonces que los errores que se cometieron en el FOMAT es porque esa es la misma reforma a la salud en pequeño. No, señores, eso no es así y eso lo aclararemos en la próxima columna que escribiremos. Aquí varias personas hacen la misma pregunta, que cómo debatirle a la derecha o a la extrema derecha colombiana cuando dicen que el sistema de Colpensiones es un esquema piramidal y que se va a caer tarde o temprano. El sistema de Colpensiones en este momento ya está caído, tiene un déficit que tenemos que cubrir los colombianos por 24 billones de pesos, pero está caído es por los fondos privados de pensiones, porque los fondos privados de pensiones engañaron a la ciudadanía trabajadora para que se trasladaran allí. Y como expliqué, se incumplió el principio intergeneracional donde los trabajadores cotizando sostenemos a Colpensiones. Fueron los fondos privados de pensiones los que indujeron la quiebra de Colpensiones. Esa es la razón por la cual la reforma pensional corrige ese tema.